vuelta en Cátedra Médica y el día de hoy nosotros vamos a estar conversando, Lisania, sobre los tumores cerebrales. Vamos a estar hablando de condiciones que ocurren en el ser humano y que nosotros debemos tener en consideración, bueno, pues que se expresan de diferentes maneras y, por ejemplo, el caso de un tumor cerebral, pues es una masa, ¿verdad? Es una pelota que crece en nuestro cerebro. Y entonces los tumores cerebrales pues representan de alguna manera un capítulo difícil, por decirlo de una manera muy práctica que la gente lo entienda. Hablar de un tumor cerebral, pues estamos hablando de lesiones que inquietan a quien lo padece y sobre todo a la familia. Por supuesto. Ese tipo de noticias, doctor, son noticias, como dice la gente, catastróficas a este tipo de enfermedades y son enfermedades que quizás la gente no está esperando, que muchas veces no presentan una manifestación temprana hasta que ya la enfermedad está avanzada. Y quizás entonces, hablando sobre este tema, para orientar a quienes nos escuchan, sería importante hablar de esas causas, esos factores asociados a la aparición de un tumor cerebral y población a la que puede afectar. Pues mira, voy a comenzar respondiéndote la última parte de tu pregunta. ¿Qué poblaciones puede afectar un tumor cerebral? A cualquier población, desde los pequeñines, desde los que acaban de nacer, hasta pues los más viejecitos. O sea, no discrimina en términos de edad. Y el término tumor es una masa, ¿verdad? Una masa, pero cuando hablamos de un tumor, eso no es necesariamente equivalente a cáncer. Sí, porque la gente asocia mucho el tema de tumor, ya la gente dice es maligno. Bueno, una tumoración es una masa, pero una masa puede ser perfectamente, por ejemplo, te doy un caso. Hay pacientes con trastornos psiquiátricos que empiezan a comer pelo. Tienen un tema de consumir pelos y se forma una masa. Una masa, un tumor a nivel de el tubo digestivo. Y entonces esa masa no equivale a que sea un cáncer, pero sí se le da el nombre de tumoración. Entonces, a nivel de las poblaciones, pues tenemos que los tumores pueden estar ubicados en edades tempranas, en edades intermedias y ya en edades adultas. Los tumores, por ejemplo, en niños se ubican normalmente en una zona de nuestro cerebro que se conoce como la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior está formada por el cerebelo, que si Kelvin nos ayuda y la gente nos puede entonces ahí un tanto ir orientándose. Entonces, el cerebro humano, como ustedes pueden darse cuenta en imágenes que tenemos disponibles, el cerebro humano tiene dos porciones. Una porción que está por encima de una prolongación de la meninge, de la dura madre, que se llama entonces la porción supratentorial, y ahí están los hemisferios cerebrales, con lo que veremos funciones más adelante. Y por debajo de esa estructura está la porción infratentorial. Sucede que en el cerebelo es más frecuente que aparezcan tumores en los niños. En los niños. Y en el tallo cerebral, esas dos estructuras, tanto el tallo cerebral, que es con lo que nosotros respiramos, con lo que nosotros vivimos prácticamente, está integrado por el bulbo, por la protuberancia y por el mesencéfalo, y por detrás está el cerebelo. Esos tumores en los niños es más frecuente que ocurran. Eso que ustedes ven azul, y si lo amplías, Kelvin, lo que ves en el cerebelo, ¿verdad? Ahí es más frecuente que sean tumores en niños. Y
en la parte de adelante que dice tronco encefálico, esas tres estructuras que se ven ahí, que dice bulbo, puente y mesencéfalo, ese es el tronco. En esa zona es más frecuente que aparezcan tumores en edades pediátricas. Pero en los adultos, entonces arriba, donde dice cerebro. Okay. Entonces, los tumores, pues evidentemente que pues, pueden estar, digamos, ubicados en cualquier parte del sistema nervioso. De hecho, nosotros vamos a tener tumores también en la médula espinal, no solamente a nivel del cerebro. Podemos tener tumores a nivel de la médula espinal. Entonces, tumores podemos tener benignos y malignos, ya desde el punto de vista, digamos, de neoplasia. Entonces, sí, cuando hablamos de que es una nueva formación, que es una neoplasia, entonces podemos hablar, Lizania, de que hay tumores que sus células son destructivas, invaden y crean vasos nuevos. Esas son tres características que tiene un tumor para que tú le digas que ese tumor pues es maligno. Una alta multiplicación de la célula, una replicación, porque ¿qué es, digamos, el problema de la nueva formación de tejido? La oncología se basa en que hay una célula que debe nacer, que se desarrolla y que debe morir. Pero el problema de la oncología es que esa célula que tiene que hacer ese ciclo y que viene programada, porque los seres humanos venimos programados para nacer, ¿verdad? Crecer, y nos desarrollamos en el crecimiento, en todo eso, pero tenemos que desaparecer. Así es. Entonces, esa pelea que hacen esas células de crecer y crecer y crecer es básicamente en lo que consiste la oncología, en una señal que llega a esa célula de replícate, divídete, divídete, divídete y crece, y eso es entonces el problema. Entonces, tumores podemos tener benignos cuyas características es que, bueno, hay un crecimiento de un estirpe celular X y el tumor que es maligno, donde no solamente incluye el crecimiento celular, sino también que incluye que ese crecimiento celular invade tejido más allá del límite donde él está contenido. Número uno. Número dos, hay una hipervascularidad. La celularidad es amplia. La necrosis que hay dentro del tumor también. Y entonces esa característica hacen que el tejido circundante se destruya, se desplace y entonces eso le da la característica de malignidad a los tumores en el cerebro. Entonces tenemos benigno y tenemos maligno. Tengo varias inquietudes, doctor, de esta primera parte que usted ha descrito y ha explicado majestuosamente. Por un lado, el tema de la ubicación de un tumor. ¿En dónde es más complejo manejarlo? De acuerdo a lo que ya usted explicaba antes. Y también, ¿con qué frecuencia? O sea, ¿es más común que un tumor cerebral sea maligno o que sea benigno? ¿Hay algún tipo de manejo de datos en esa parte? Mira, las dos preguntas son bastante interesantes porque son preguntas al lugar. Mira, hay tumores que son benignos por todos los lados que tú los observas. Te dice a ti, ese tumor parece que es un tumor benigno. Muy bien. Es un tumor pequeño, es un tumor redondeado, bien delimitado. Y cuando vemos esas características, parece un meningioma, por ejemplo. Los meningiomas son tumores benignos, ¿verdad? Pero sucede que está ubicado en una zona que lo hace altamente difícil de acceder. Entonces, ese tumor puede ser benigno, pero sucede que su manejo no es tan benigno. Complicado. Es complicado. Entonces, eso puede generar un grado de, digamos, de complejidad o de malignizar. La otra pregunta que hace Lizania en relación a qué es más frecuente,
lo benigno o lo maligno. Desafortunadamente, los tumores en el cerebro son, o las neoplasias en el cerebro, porque ya decíamos que un tumor puede ser hasta un parásito. Y es frecuente incluso encontrar parásitos calcificados dentro del cerebro que se confunden con una tumoración oncológica, o sea, con una neoplasia. Entonces, lo más frecuente dentro de los tumores en los adultos es que los tumores sean malignos. Y sobre todo, los tumores nosotros lo vamos a hacer una clasificación dentro de una familia de ellos, que son los llamados gliomas, que se pueden gradar en 1 o 2, que son de bajo grado. Vamos a tener incluso unos resultados buenos si los operamos y hacemos lo que corresponde, dando el protocolo que manda el caso. Y tenemos entonces el grado 3 y el grado 4, que son pues ya tumores con una característica de mucha malignidad. Y entonces ahí habría que entender básicamente que esas serían, digamos que, la realidad dentro de los tumores a nivel cerebral. Doctor, en esta parte, sabemos que en otros tipos de cáncer, pues para poder descartar el diagnóstico se toma una biopsia. Sí. En el caso del cáncer cerebral o de los tumores cerebrales que son cancerosos, sí. En este caso, ¿cómo se hace ese diagnóstico? ¿Se hace a través de imágenes o hay que hacer algún tipo de intervención para poder extraer una muestra y determinar eso? Mira, con relación a el diagnóstico, pues ocurre que nosotros tenemos que, está el hecho de que cuando tenemos una masa de frente ahí, tenemos una tumoración, hay una pelota, pues eso hay que analizarlo. Y hay que analizarlo en principio con con una buena imagen. Normalmente nos damos cuenta que hay una masa con una tomografía, que es un estudio que para investigar los tumores, pues se queda un poco corta y entonces hay que hacer una resonancia magnética, que es un estudio, Kelvin, la resonancia magnética, puede poner IRM cerebral tumor, y ahí para que la gente vea. Ese estudio se basa en la exposición del cerebro, en este caso, o del tejido, el que sea, el hombro, la rodilla, se puede hacer resonancia de abdomen, se puede hacer resonancia. En ese estudio, pero búscalo exacto, búscalo con una tumoración. A esa tumoración se ve, pero ponle contraste, con medio de contraste, y así se ve mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que pudiéramos buscar otra imagen que no esté pintada. Esas imágenes nos pueden a nosotros decir, pues mucho. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos una imagen y cuando esa imagen la podemos entonces inyectar con medio de contraste, pues se puede observar perfectamente que esa lesión, mira por ejemplo, esa imagen de resonancia magnética. En esa imagen son varios tumores que tenemos ahí y pues cualquier persona pues inmediatamente dice, sí, mire, aquí es evidente. Claro, cualquier persona puede identificar que hay una tumoración. Entonces, esas lesiones pues ya tenemos ahí que habría que categorizar lo siguiente. Los tumores pueden ser primarios, Lizania, y los tumores pueden ser secundarios. ¿Y esa clasificación qué impacto tiene en el pronóstico y las manifestaciones del paciente? El tumor primario es un tumor que nace en el mismo cerebro, que es a expensa de tejido nervioso. Pero los tumores secundarios son productos de ¿qué? De un tumor que viene de otra parte. Pulmón envía entonces a metástasis hacia cerebro. Colon envía metástasis hacia cerebro. Estómago
metástasis hacia el cerebro, entonces podemos tener una lesión secundaria. Entonces, de esa manera la gente puede, pues, de alguna manera enterarse en que los tumores pueden ser primarios, pueden ser secundarios, pueden ser benignos, pueden ser malignos, tienen muchas clasificaciones y de todas esas cosas nosotros vamos a seguir hablando en el día de hoy en Cátedra Médica.